Hola, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Bienvenidos. Estamos en el curso básico I para seguir aprendiendo de la palabra. Recuerden, es el último curso de todo el plan de formación de cursos bíblicos que tenemos en Centro Cristiano Zumpango. Y bueno, pues siempre es un gusto estar con ustedes a través de ministrar la palabra, de enseñarles, ¿no? Y bueno, ¿les parece si este día iniciamos pidiéndole esa guía al Señor con relación a este tema? Vamos a iniciar con una oración. Padre, eres muy bueno con nosotros. Podemos nosotros en este día poder mirar tu mano, tu bondad, tu misericordia. Si estamos aquí es porque tú nos has regalado vida y en donde también podemos disfrutar de tu presencia. Gracias porque la podemos palpar también a través de cómo tú nos enseñas, de cómo tú quieres enseñar, seguir enseñando a tu pueblo. Y agradecemos por esta palabra, Dios, que estamos por empezar a tomar. Y oramos para que no sea una servidora, sino seas tú mostrándote a través de esa palabra buena, de esa palabra abundante para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues así iniciamos esta enseñanza. El día de hoy vamos a mirar el tema titulado aconsejar. Y si se han dado cuenta, durante este curso básico I, se han estado mirando las diferentes etapas por las que pasamos aquellos que tomamos ese reto al cual se nos invitó desde la primera sesión, ese reto de la Gran Comisión, ese reto de estarle enseñando a otra persona, de mirar la necesidad de aquellas personas que no conocen de Dios y el poderles estar enseñándoles la palabra, ya sea a través de visitación, de estarles visitando en casa, o a través quizás de darles ese seguimiento, quizás ahora a través de alguna red, ¿no? A lo mejor nos conectamos a través de algún medio como puede ser Zoom o puede ser Meet, etcétera, ¿no? O quizás es a una persona a la que vemos a diario porque coincidimos en el trabajo o coincidimos cuando vamos a hacer ciertas compras, ¿no? Y resulta que, ay, ahí donde yo compro el pollo también va esa persona y quizás se presta la oportunidad porque quizás la casa queda muy cercana a la mía y entonces tomamos el mismo camino y puedo ir platicando con esa persona, ¿no? Entonces, si dan cuenta, en este curso hemos tratado de las diferentes etapas o fases, ¿no? Que tiene el estar discipulando a una persona, ya les dije, aquellos que tomamos ese reto, ¿no? Y bueno, el día de hoy toca la etapa de aconsejar. Previamente ya habíamos mirado esas etapas de cómo enseñarle a orar a esas personas que no saben qué es la forma en cómo nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues nos comunicamos con nuestro Padre y que la oración es algo muy diferente a lo que es un rezo. Pero también el tema anterior tratamos acerca de cómo empezar a guiarle hacia la palabra, al conocimiento de la verdad a aquellas personas. Y el día de hoy vamos a tratar el de aconsejar, ¿sí? Y para eso les voy a pedir que todos tengamos allí nuestra Biblia ahí al lado para poderla estar consultando y yo les voy a dar las citas. Ahora pues no las puse en una presentación, pero por favor, ahí donde estés escuchando la enseñanza, ya sea en tu cuarto, en tu sala, en tu comedor, donde sea, ten la palabra ahí a un lado para que tú la puedas también consultar y mirar como esa iglesia de Berea, que efectivamente estamos hablando conforme a las escrituras. ¿Te parece? Muy bien. Ahora sí, iniciamos. Y primeramente te quisiera compartir cuál es nuestra cita base para este estudio. Es Mateo 15:14. Por favor, vámonos a el Evangelio en la versión de Mateo,
capítulo 15, verso 14. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dejadlos, son palabras de Jesús, en donde les dice a sus discípulos que dejen a esos fariseos o esos saduceos o a esas personas que estaban ya en alguna secta, ¿no? Religiosa, eran muy religiosos. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y, entonces aquí esta palabra es fuerte, ¿no? Son ciegos y aparte ciegos, guías de ciegos. Y esa es la consecuencia que nos advierte Jesús. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego hacia algún lugar? Dice, ambos caerán en el hoyo. Esa es la consecuencia. Y la verdad es que nosotros no queremos ser ciegos y sobre todo que al estar ciegos nos atrevamos aparte a guiar a otro ciego, porque entonces ambos vamos a caer, ¿no? En el hoyo. O vamos a caer en cualquier lugar, deja en el hoyo, en cualquier lugar. Y una caída duele y es fuerte, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar con este ejemplo, que muchas veces sin tener el conocimiento, sin tener el expertise, ¿no? La experiencia, sin tener algo que decirle a una persona, a veces, muchas veces cometemos ese error de quererles guiar, aunque nosotros no conozcamos de la situación o nos falte aún conocimiento. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, ¿no? que bueno, yo estudié Derecho, pero todos relacionan siempre el estudio del derecho pues a un abogado litigante, ¿no? Un abogado que va a juzgados, un abogado que está ahí defendiendo los casos, está justamente litigando dentro de los juzgados, es un abogado litigante. Y entonces, pues muchos piensan, dicen, la hermana Jessie abogada, pues le voy a consultar o le voy a pedir que me apoye en quizás llevar un proceso, ¿no? Un proceso judicial. Y imagínense, ¿no? Que esté el caso de un hermano que tiene un año rentando quizás una casa o un local y resulta que su arrendatario, ¿no? A quien le renta, pues durante todo un año no le ha pagado la renta. Y entonces este hermano tiene la necesidad de promover un juicio de desahucio, así se llama, para exigir el pago de las rentas o si no, sacar a la persona, ¿no? Del local o de la casa que está habitando sin pagar renta. Y entonces dice, pues yo voy a ver con la hermana Jessie que me apoye en este juicio. Y qué mal sería, si de mi parte yo le estuviese ahí asesorando, le estuviera dando consejo con relación a ello, e incluso si yo le estuviese, incluso yo estuviese asumiendo ese compromiso de llevarle ese proceso judicial. Porque yo no tengo expertise, porque mi conocimiento no es en esa área. Ya les dije, muchos relacionan a la abogacía solamente con abogados litigantes y mi expertise no es en esa área, sino más bien en la parte de derecho corporativo financiero. Entonces, yo haría muy mal en tomar ese caso. Y fíjense que así pasa en el ámbito espiritual, ¿no? Cuando uno, sin tener esa expertise, aconsejo basado quizás en la experiencia de otras personas, en la experiencia de mis padres o quizás en lo que he escuchado, ¿no? Y así doy un consejo. Entonces, por eso es importante también tomar este tipo de enseñanza para saber y advertirnos de hasta dónde podemos llegar en esa parte de aconsejar, ¿no? O de dar un consejo a aquellas personas que nos preguntan y sobre todo a aquellos que estamos discipulando. Entonces, el primer punto, ¿no?
El primer punto que vamos a mirar en este tema es cómo aconsejar. Entonces, allí anótala, cómo aconsejar. Y bueno, dentro de este primer punto, yo te diría, y como lo acabamos de mirar aquí en la introducción, no ser ciegos, guías de ciegos, porque si no, va a pasar lo que veíamos en esta escritura, ¿no? Ambos vamos a caer en el hoyo. Y aquí me gustaría compartirles, sí, esta cita de Mateo 15, pero mirarla en todo su contexto, para que miramos la importancia, ¿no? Entonces, por favor, acompáñame allí en Mateo 15, pero vamos a mirar desde el versículo 4 y luego nos vamos a ir al versículo 9. Sin embargo, para este efecto, ¿no?, de enseñanza, quiero mostrarte lo que dice no la Reina Valera 1960, sino la versión Nueva Traducción Viviente, que siento que es un poquito más clara en este sentido. Y entonces, pues vamos a la palabra. Dice, por ejemplo, Dios dice, estamos en el verso 4, te dije, honra a tu padre y a tu madre. Está hablando Jesús, recuérdalo, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces, ojo, anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Entonces aquí vemos este caso, ¿no?, tan fuerte, el caso de los fariseos, que no obstante que hay un mandato, una ordenanza de parte de Dios y que la podemos mirar en el Antiguo Testamento hablando de honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pues resulta que esta secta lo que había hecho ya era acomodarla, ¿no?, a su, vamos a llamarla así, a su tradición o más bien a su conveniencia, porque a veces así somos, ¿no? Es según nos convenga, ¿no? Y entonces ellos decían que bien, o sea, que estaba bien que cualquiera dijera a sus papás, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Y es por eso que Jesús dice, de esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Entonces ya estaban allí cambiando un poquito el sentido del mandato de la ordenanza de Dios. Y de esa forma estaban ellos aconsejando o guiando a aquellas personas que les consultaban, ¿no?, o que les iban a consultar. Entonces, por eso Jesús se expresa de esta forma en versículos más adelante. Dice, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y aquí es donde debemos de tener cuidado, porque muchas veces aconsejamos en base a nuestros pensamientos, en base a nuestras ideas, cuando debe de ser conforme a los mandatos de Dios. Eso lo vamos a enfatizar un poquito más en puntos posteriores, pero considéralo desde ahorita, hermano. De no volvernos como los fariseos, en donde enseñaban ideas humanas como si fuesen mandatos de Dios. Y es que cuando se aconseja o se da consejería, podemos muchas veces caer en este tipo de errores. Que sean nuestras ideas, que sean nuestros pensamientos, aconsejamos de acuerdo a nuestra forma de pensar y no de acuerdo a la palabra de Dios, que es como debe de ser. Y bueno, seguimos ahí en Mateo 15
Ahora los versículos 10 al 14. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja, ¿no? Entonces, siempre que importante es escuchar y tener ese amplio conocimiento en la palabra para poder dar un consejo conforme a la palabra y no conforme a nuestras tradiciones, a nuestros pensamientos, a lo que sentimos en ese momento, ¿no? A cómo estamos en ese momento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y bueno, en este punto que estamos viendo de cómo aconsejar, también hay que considerar que siempre el consejo que se dé en esta labor de discipulado, de hacer discípulos, a donde quiera que nos lleve el Señor, ¿no? Siempre tiene que ser con temor y temblor. Dice ahí la palabra en el Salmo 2:11. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ajá. Entonces, la forma en cómo debemos de servir y aún dando un consejo es con temor, con ese sumo respeto a quién es Dios, con ese sumo respeto de la autoridad, fíjate, la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas y por lo tanto que debe de tener sobre cada una de las personas a quienes les estamos enseñando o les estamos discipulando. Eso es bien importante. Y recuerda, estamos en el punto de cómo aconsejar. Algo muy importante también a considerar, que si alguien se acerca a nosotros es porque, y si esa persona nos está permitiendo discipularle, es porque esa persona confía en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Esa persona te tiene confianza, hermana, jovencita, jovencito. Esa persona confía en ti y es por eso que se está acercando a ti y está permitiendo y está abriendo su corazón para que tú le compartas de la palabra. Sin embargo, esa confianza que tiene esa persona hacia cada uno de nosotros, la debemos de dirigir. Ajá. La debemos de dirigir ¿hacia dónde? Hacia el Padre, ajá, hacia Dios, porque no somos nosotros, porque esa persona tiene que volverse alguien dependiente no de uno, sino de Dios. Y también en cuanto a consejo, en cuanto a consejo. Entonces, tú vas a notar que generalmente aquellas personas a quienes les empiezas a compartir quizás tengan muchas dudas, ¿no? Y te digan, ay, hermana, es que mire, yo tengo esta situación en casa, ¿cómo le puedo hacer? Y bueno, tú le vas a dar ese consejo en base a la palabra de Dios, pero vas a mirar su crecimiento cuando esa persona, entonces ya guiado hacia la palabra, como lo veíamos en el tema anterior, guiado con la palabra, esa persona pueda empezar a tomar decisiones basadas en la palabra y pidiéndole consejo ¿a quién? Al Señor, ya ni siquiera a uno, ¿no? Entonces, por eso la importancia de redirigir esa confianza que te tiene la persona hacia el Padre. Y bueno, me gustaría compartirte esta cita que está en Hebreos 12:1. Acompáñame, Hebreos 12:1 al 2. Vamos a mirar 12 del 1 al 2. Dice,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y aquí, ¿qué quiero resaltar? Quiero resaltar que cada uno de nosotros estamos en una carrera. Es como si estuviésemos en una carrera. Y debemos de correrla, dice la palabra, que con paciencia, ¿no? Esta carrera que tenemos por delante. Y no solamente nosotros, como aquellas personas que estamos compartiendo del evangelio, de esas buenas noticias a otra persona, estamos corriendo la carrera, sino que a ellos les estamos invitando para que se unan al maratón, que se unan al maratón con nosotros, y quizás ellos van a ir un poquito más lentitos, pero van a también que integrarse, van a tener que integrarse a correr ese maratón o esa carrera. Y ambos, tanto nosotros como quienes estamos afrontando esa responsabilidad y estamos colaborando con el Señor, ¿no? en el discipulado, como ellos que están siendo discipulados, tienen que correr esa carrera puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Porque su sangre es la única que podía a nosotros limpiarnos de todo pecado. Porque Él es justo. Porque no hay nadie como Jesús que nos pudiera justificar de esos pecados. Entonces es por eso que puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Y también me gustaría en este punto hablarte acerca de cómo en el Evangelio, en la versión de Juan, capítulo 14, verso 6, cómo Jesús, ¿no? se autodeclara como el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Y es por eso tan importante que desde que les empezamos a enseñar a orar, les empezamos a guiar, ¿no? al estudio de la palabra, y ahora en esta parte del consejo, siempre enseñarles que, por ejemplo, la oración en el nombre de Jesús, porque solo es en el nombre de Jesús que las cosas se pueden hacer realidad, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús hay poder. Ajá. Y también enseñarles así, que cuando ellos tienen una situación en donde tienen que tomar alguna definición, alguna decisión, se guíen a través de ¿qué? De la palabra, pongan su confianza en Jesús a través de la oración, le busquen de todo su corazón, y el Señor es quien va a traer ese consejo, quien les va a guiar a tomar esa decisión. Y la decisión que les guía a tomar el Señor siempre va a ser la mejor. Ajá. Pero es eso, redirigiendo esa confianza que quizás en un primer momento han puesto en nosotros, redirigirla hacia el Señor. Muy bien. Y finalmente, en este punto de cómo aconsejar, me gustaría tocar esta parte del testimonio. Qué importante es el testimonio cuando uno le está compartiendo a las personas. Vamos a la palabra. Vamos al Evangelio de versión Mateo, capítulo 23, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esta palabra, porque aquí el Señor está haciendo notar una actitud que tenían los fariseos. Él les llamaba hipócritas, y es una palabra muy fuerte. Y la verdad es que muchas veces nos comportamos así, porque vamos a visitar a esa persona o nos las encontramos, como ya les dije, ahí en el negocio de la esquina o en el puestito del mercado o en el pollo, y les compartimos de la palabra, ¿no? Y por ejemplo les decimos, no, es que el Señor nos manda a congregarnos y es bueno congregarnos, y entonces por eso yo te invito a que vayas a la iglesia. Mira, hay 2 horarios, ¿no? Actualmente por tema de pandemia, pues los servicios son así muy, muy rápidos, para no estar concentrados tanto tiempo, pero a las 10 de la mañana y a las 12 tenemos servicios en la iglesia, que no sé qué. Invitamos a la persona, va la persona y no nos encuentra. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos a la iglesia. Entonces, les estamos imponiendo ciertos mandatos, y que sí, efectivamente, la palabra nos llama a congregarnos y nos dice que es bueno, ¿no? Que los hermanos estemos unidos en armonía, ¿no? Y así, pero si nosotros no lo hacemos, hermano, ¿cómo estamos aconsejando con relación a esa situación? O aconsejamos, ¿no? No, pues va, no sé, un matrimonio, ¿no? O vamos a visitar un matrimonio, les damos ese consejo y les decimos que, que todos los problemas que quizás se han venido originando en su familia es porque quizás ellos viven en la casa de los suegros, ¿no? Y que el Señor, pues, a través de su palabra, Él nos manda justamente a vivir por separado, ¿no? A dejar a padre y a madre, para hacernos una sola carne con nuestra esposa, nuestro esposo, y vivir por separado. Y resulta que quienes estamos dando el consejo, un día, ¿no? Caemos en una situación ahí media complicada, y a donde nos vamos a vivir es a la casa de los suegros. Puede ser. Entonces, ¿cómo aconsejamos algo si nosotros mismos no lo podemos cumplir? Entonces eso afecta nuestro testimonio. Porque recuerda, el testimonio no solamente son palabras. El testimonio te tiene que mostrar con acciones, con obras. Nosotros tenemos que dar testimonio de que en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, ¿sí? Jesús es el Señor. ¿Y cómo lo mostramos? Pues Jesús es el Señor, tanto así que atendemos y obedecemos a sus mandatos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y bueno, vamos a pasar a otro punto del tema, que habla acerca de algunos pasos esenciales para poder aconsejar. Y uno de los primeros pasos, hermanos, de los que quiero compartirles es acerca de que debemos de saber escuchar la voz de Dios, oír a Dios. Y para eso te voy a pedir que me acompañes allí al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 3, versos del 2 al 19. Dice la palabra de Dios. Del 2 al 19, Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí.
¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y él se acostó. Entonces aquí miramos cómo Samuel pensaba que quien le hablaba era Elí. O sea, él aún no reconocía que quien estaba hablando era el Señor. Él pensaba que era Elí. Y luego, versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Pero creo que aquí queda claro, ¿no? Que uno de los pasos para poder aconsejar primeramente qué es oír a Dios, reconocer esa voz muchas veces apacible, esa voz calmada del Señor, llena de paz. Y dirás tú, ay, yo jamás he escuchado la voz de Dios. Es que hay diferentes formas de escuchar la voz de Dios. Y eso ya lo hemos venido estudiando a través de los diferentes cursos. Y recuerda que una de las formas de escuchar la voz de Dios, o la principal forma, ¿cuál es? A través de la palabra. Por eso yo en esta ocasión te hago esa cordial invitación para que tú sigas aprendiendo de la palabra y aún cada que tú te acerques al estudio de la palabra puedas tomarte ese tiempo para orar al Señor, pedir que Él sea quien se revele a tu vida, a quien te enseñe, quien te instruya como un padre a un hijo, y te vas a llevar grandes sorpresas. Vas a mirar cómo el Señor responde a esa oración. Y el Señor te va a hablar. Y solamente tú debes de estar dispuesto a escuchar. Y cuánto más si el Señor sabe que tú estás colaborando con Él, discipulando a alguien. De esa forma, el Señor te va a mostrar su amor, te va a mostrar su fidelidad. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar solo. Y Él te va a ayudar a través de su Santo Espíritu para que tú puedas, aun cuando esa persona te pida algún consejo, guiarle a través de la palabra. Darle un consejo conforme a la palabra, no conforme a lo que tú estás sintiendo, no conforme a lo que tú piensas o lo que te han enseñado tus padres durante tantos años. Ajá. Entonces, eso es importante, el poder distinguir entre la voz de Dios, así como lo hizo Samuel, que no la conocía, pero que Elí le supo dirigir en eso para identificarla, distinguir entre la voz de Dios, distinguir, ¿no? Que sea la voz de Dios y no sean nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. Ajá. Y también esta parte, un punto importante, un paso importante esencial para dar consejo es estar delante de Dios. Estar delante de Dios. Y entonces poder dar ese consejo, ¿no? A la persona que lo pide. Y aquí yo es donde te hago una pregunta.
¿Pudiste identificar, ahorita que leímos aquí en el primer libro de Samuel, en dónde estaba Samuel cuando escuchó la voz de Dios? ¿Dónde estaba? Recuerda, allí estábamos viendo el capítulo 3 y el verso 3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Samuel estaba en la casa de Dios. Y no quiere decir, hermano, que tú estés todos los días y a toda hora allí en Galeana 31, donde está el Centro Cristiano Zumpango. No. Quiere decir que en tu vida, que en esa relación que llevas con el Señor, realmente el Señor siempre se haga presente. Tú estés siempre delante del Señor, porque tú lo dispones así. Ajá. Por ejemplo, no es también de que todo el día, ¿no? Estés postrado y orando, pero sabes que cuando uno sale a hacer sus actividades, ¿no? Porque pues uno tiene que trabajar, ¿no? Uno tiene que si eres madre, ¿no? Y tienes hijos, tienes que atender a los hijos, llevarlos a la escuela, prepararles la comida y todo, pero aún en esas labores uno busca esa ocasión para estar cercano a Dios. Dios está en todo lugar. Entonces, aún haciendo esas actividades, tener esa actitud y buscar esa cercanía con Dios. Estás en el trabajo, Señor, gracias por la bendición de este trabajo. Tú guíame a tomar mejores decisiones. Estás haciendo la comida, Señor, que esta comida nos quede deliciosa, que la podamos disfrutar en familia. Y esa es una forma de buscar esa cercanía con Dios. Y buscando esa cercanía, entonces, cuando tú te encuentres o cuando tú vayas a visitar a la persona o cuando esa persona vaya a tu casa o se acerque a ti para pedirte ese consejo, el Señor no te va a abandonar. ¿Ah? Y el Señor te va a permitir, como has estado de continuo en su presencia, el Señor te va a guiar para dar ese consejo que sea conforme a la palabra. No conforme a lo que tú piensas, conforme a la palabra. Y otro punto importante en esta parte de aconsejar, otro paso, si le podemos llamar pasos, ¿no? Es enseñar las leyes y las ordenanzas de Dios. Ya lo hemos tocado, ¿no? No hablar de nuestra propia opinión, de nuestra ideología, no, es enseñar las leyes y las ordenanzas de Dios. Por ejemplo, veíamos allí en Mateo 15, ¿no? Cómo Jesús criticaba muy fuertemente a los fariseos. ¿Por qué? Porque en lugar de enseñar los mandatos de Dios, enseñaban conforme a sus costumbres y a sus tradiciones. Y nosotros no debemos de caer en ese error. Y aquí también me gustaría citar esta parte de la palabra en Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. ¿Cómo dice esta palabra? Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y esta era una función de los sacerdotes. ¿Y sabes que tú y yo somos sacerdotes? Somos sacerdotes. Ahí la palabra en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y esa persona es Jesucristo. Así que somos real sacerdocio, somos sacerdotes, y por eso también debemos de tomar esta responsabilidad como sacerdotes, enseñar al pueblo, a aquellos a quienes estamos discipulando, a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que es bueno o es malo. Entonces, hay que tomar también esta responsabilidad.
Y bueno, como otro paso, ¿no? Para el discipulado, para dar consejo, es siempre mostrar el camino. Y el único camino, como ya lo vimos ahí en Juan 14:16, el único camino que lleva al Padre es Jesús. Así que nosotros al mostrar a Jesucristo, al mostrar los atributos de Jesús, estamos enseñando a las personas ese camino que les lleva al Padre y por el cual ellos van a alcanzar salvación. Bueno, ya para finalizar, hermanos, pues me gustaría decirles que hay diferentes tipos de consejería. Está una consejería individual, ¿no? Como familia también podemos nosotros tomar consejería conyugal, ¿no? Como pareja, ¿no? Dependiendo del tipo de necesidad, el tipo de problemática, ¿no? Que se tenga, o incluso dudas, ¿no? Que se tengan, se puede tomar este tipo de consejería. Y siempre que uno da consejo es importante dar ese seguimiento, ¿no? A esa persona o esa familia o ese matrimonio a quien se le está aconsejando. Pero en este tema siempre es importante considerar también, siempre considerar la autoridad que tienen nuestros líderes y responsables en la iglesia, ¿no? A mí me ha pasado mucho, ¿no? Que dando cursos y eso, pues obviamente los alumnos tienen dudas y a veces piden esa consejería a uno como maestro de cursos y está bien, o sea, el dar ese consejo. Quizás tú ahora que estás discipulando a una persona, quizás llegue algún jovencito, alguna jovencita, alguien, ¿no? A pedirte también ese consejo, a quien estás discipulando, generalmente, ¿no? Piden el consejo y lo puedes dar, pero aquí yo solo te pido que siempre lo hagamos con ese temor, con ese sumo respeto, ¿no? Porque no estamos tratando con cosas, estamos tratando con personas y su salvación es la que está en juego. Entonces es por eso importante siempre considerar a las autoridades que tenemos nosotros dentro de la iglesia. Porque quizás, fíjate, a esa persona a la que estamos discipulando, ya quizás en algún momento ya buscaron el consejo de nuestros pastores y quizás ellos ya les dieron el consejo, pero como no les gustó el consejo, podría ser que entonces ahora nos piden a nosotros el consejo para mirar y ver si es algo que a ellos les conviene o les acomoda, ¿no? Mejor que el consejo que quizás les dieron los pastores. Y entonces podríamos ahí caer en ciertas contradicciones, ¿no? Porque si nosotros no damos un consejo conociendo todo el antecedente de esa familia o de esa persona o de esa pareja, de ese matrimonio, no tenemos todo el antecedente, quizás el consejo que estemos dando no sea un consejo efectivo, ¿no? Y conforme a la palabra. Por eso siempre considerar si atender a los hermanos, sí tratar siempre de contestarles en base a la palabra, pero también siempre, siempre, hermanos, hermanas, considerar a las autoridades dentro de la iglesia como pueden ser nuestros pastores, porque ya les dije, ellos quizás le estuvieron dando seguimiento a esa situación o a esas personas, y quizás incluso ya dieron el consejo, pero como la persona no lo quiere obedecer, pues nos está probando ahora a nosotros, ¿no? Para ver qué consejo les vamos a dar. Pero bueno, eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, estos puntos, y ustedes saben que si se quedó alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quieran aportar en este tema también, obviamente en base a la palabra, ¿no? Pues lo vamos a mirar en nuestra sesión Zoom. Yo encantada de estar con ustedes la próxima semana en esta sesión. ¿Y qué te parece si concluimos con una oración? ¿Sí? Padre, gracias porque tú eres nuestro mejor consejero y nosotros reconocemos nuestras limitaciones y es por eso que acudimos a ti.
Oramos para que en todo momento, cuando alguien a quien estemos discipulando, Dios, alguien que tenga necesidad y nos pide ese consejo, Dios, nosotros lo podamos siempre tomar con ese temor y temblor, sabiendo que estamos tratando con personas que están en juego o está en juego la vida de esa persona, su salvación. Oramos, Dios, para que, conscientes de ello, nosotros siempre acudamos a tu palabra para dar ese buen consejo. Y si nosotros nos sentimos limitados, Dios, para ello, que siempre tengamos también esa confianza de poder acudir con nuestros pastores, acudir con nuestros responsables de servicio, acudir con nuestro maestro quizás de curso, Dios, para pues, tomar la mejor decisión, Dios, y tener ese apoyo como el cuerpo que somos, tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, pues así nos despedimos este día de ustedes y nos vemos en nuestra sesión Zoom. Así que hasta luego. Bendiciones.